Dos pequeñas gemelas sostienen una barra de pan en el mostrador de la tienda de comestibles y le dicen al cajero, «Podemos pagar después». Nuestra mami está muy enferma en casa. Un joven millonario detrás de ellas escucha todo y hace algo que nadie esperaba. El timbre de la puerta tintineó cuando Dylan Carter entró en la pequeña tienda de comestibles del barrio. El viejo aire acondicionado apenas podía con el calor de la mañana, creando esa atmósfera cálida tan típica de los establecimientos familiares. Dylan se ajustó la manga de su traje oscuro, sintiéndose inmediatamente fuera de lugar entre los modestos estantes y el suelo de linóleo. El hombre detrás del mostrador seguía colocando productos sin levantar la vista. Dylan cogió una cesta de la compra y desapareció entre los pasillos, agradecido por la falta de atención. Rara vez venía a esta parte de la ciudad. Su ático en la cima estaba a solo unas manzanas, pero se sentía como un mundo completamente diferente. Caminó por los estrechos pasillos sin un propósito claro, cogiendo artículos al azar, una sola manzana, una barra de chocolate, alguna revista cualquiera. El barato olor a productos de limpieza se mezclaba con el aroma a pan fresco, creando una combinación extrañamente reconfortante. Estaba a punto de dirigirse a la caja cuando la puerta volvió a sonar. Dos niñas pequeñas entraron en la tienda, idénticas, con el mismo pelo oscuro recogido en trenzas desordenadas y vestidos sencillos y gastados. Gemelas, se dio cuenta Dylan. No debían tener más de 8 años. Había algo en su postura, una mezcla de determinación y nerviosismo que le llamó la atención. Las pequeñas gemelas se movieron rápidamente por la tienda y cogieron una sola barra de pan, sujetándola con cuidado como si fuera algo precioso. Fueron directamente al mostrador, intercambiando miradas que parecían contener toda una conversación silenciosa. Dylan se quedó entre los estantes, inexplicablemente interesado en aquella pequeña escena cotidiana. «Buenos días», dijo el dueño de la tienda, mirando a las niñas con expresión neutral. «Buenos días, señor», respondieron al unísono, sus voces pequeñas pero claras. «¿Solo el pan hoy?». Una de ellas asintió mientras la otra colocaba la mercancía en el mostrador. El hombre marcó el precio en la caja registradora. «Son $3.25. Las gemelas intercambiaron otra mirada, y luego la que parecía un poco más segura dio un paso adelante. «¿Podemos pagar después?». «Nuestra mami está muy enferma en casa», dijo, las palabras saliendo rápido como si las hubieran ensayado, pero su voz tembló ligeramente al final. El dueño de la tienda hizo una pausa, con la mano suspendida sobre la caja registradora, su rostro se endureció un poco. «Lo siento, pequeñas, pero no permitimos fiados», dijo, no con crueldad, pero con firmeza. «No puedo hacer excepciones». «Por favor», insistió la otra gemela, dando un paso adelante para pararse junto a su hermana. «Mami no pudo levantarse hoy, y no tenemos nada para comer». Las dos niñas permanecieron allí, tomadas de la mano con una dignidad silenciosa que parecía fuera de lugar en cuerpos tan pequeños. Dylan sintió algo extraño en su pecho, una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. Sin pensarlo 2 veces, se acercó al mostrador. «¿Cuánto cuesta el pan?», preguntó, su voz sonando más fuerte de lo habitual en el pequeño establecimiento. 3 cabezas se giraron en su dirección, sorprendidas por la interrupción. $3.25, respondió el dueño de la tienda. Dylan sacó un billete de $20 de su bolsillo y lo colocó sobre el mostrador. «Cobre lo mío también y quédese con el cambio». Las gemelas lo miraron con idénticas expresiones de sorpresa, sus ojos bien abiertos reflejando una gratitud tan genuina que Dylan desvió la mirada, incómodo con la intensidad de esa emoción. «Gracias, señor», exclamaron juntas, casi en perfecta sincronía. «Podremos pagarle cuando mami se ponga bien». «No hace falta que paguen», respondió Dylan, sorprendiéndose incluso a sí mismo. «Está bien». Las niñas cogieron el pan y salieron apresuradamente, no sin antes volverse una última vez y agitar sonrisas tímidas en sus rostros idénticos. «Buena obra del día», comentó el dueño de la tienda mientras terminaba de pasar los artículos de Dylan por la caja. Dylan asintió sin responder, recogiendo sus propias compras y saliendo a la calle soleada. Se suponía que debía volver a su ático, a sus reuniones programadas, a la vida organizada que había construido. Pero sus pies tomaron el otro camino, la dirección que habían tomado las gemelas. Las vio doblar una esquina, tomadas de la mano,
la barra de pan cuidadosamente acunada por una de ellas. Una escena común, casi insignificante. Dos niños volviendo a casa con comida. Entonces, ¿por qué no podía apartar la vista? ¿Podemos pagar después? Nuestra mami está muy enferma en casa. La frase resonaba en su mente como si tuviera un significado oculto que necesitaba descifrar. Había una valentía silenciosa en esas palabras, un sentido de responsabilidad que niños tan pequeños no deberían tener que cargar. Dylan se detuvo, dejándola seguir. Se volvió hacia la cima, su paso más lento de lo habitual. Su ático, antes un refugio, se sentía extrañamente vacío cuando cerró la puerta tras de sí. Dejó las compras en el mostrador y caminó hacia la ventana. Desde allí podía ver parte de la ciudad que lo había visto nacer y luego marcharse para estudiar, para trabajar, para construir un imperio, y finalmente regresar como un extraño. En algún lugar de ahí abajo, dos pequeñas gemelas desconocidas se dirigían a casa con una barra de pan para su madre enferma. En algún lugar entre esas calles, vidas ocurrían, conectadas entre sí de maneras que Dylan había olvidado cómo apreciar. Cogió su teléfono, dudó, luego llamó a su asistente. Mark, necesito que averigües algo. Hizo una pausa. Dos niñas gemelas de unos 8 años, pelo oscuro con trenzas. Estaban en la tienda de comestibles de Maple Street esta mañana. Dijeron que su madre está enferma. Quiero saber quiénes son y dónde viven. Colgó antes de que le interrogaran sobre su repentino interés. No sabría cómo explicarlo. ¿Cómo podía decir que la simple petición de una niña en una tienda de barrio había removido algo que había estado ignorando durante años? Dylan se sentó en el sofá, sintiendo el silencio del apartamento de una manera nueva e incómoda. Por un breve momento en aquella tienda de comestibles, se había conectado con algo más allá de sí mismo, con la preocupación de esas niñas, su determinación, la simplicidad de un problema que podía resolver con un solo billete. Problema resuelto. Caso cerrado. Entonces, ¿por qué no podía dejar de pensar en esos pequeños rostros idénticos, esas trenzas desordenadas, esas manos unidas? Por primera vez en mucho tiempo, Dylan Carter sentía curiosidad por alguien además de sí mismo, y una parte de él sabía que este encuentro casual había sembrado una semilla que cambiaría algo en su vida perfectamente controlada. Desde el ático de la cima, la ciudad parecía un juguete impecable, sus piezas encajadas a la perfección. Dylan permaneció inmóvil junto a la ventana de suelo a techo, con un vaso de whisky olvidado en la mano. El líquido ámbar reflejaba el atardecer mientras las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, una por una, como estrellas artificiales. Era una vista por la que muchos pagarían fortunas. De hecho, lo hacían. Los otros pisos de la cima albergaban ejecutivos, celebridades, herederos, gente a la que Dylan conocía de nombre, pero rara vez por sus historias. Gente como él, o al menos como él solía pensar que era. Su teléfono vibró sobre la mesa de café. Dylan lo ignoró. Probablemente era Mark, su asistente, con información sobre las gemelas, o uno de los abogados queriendo discutir la nueva adquisición en la costa oeste, o el gerente del restaurante, confirmando su habitual reserva de los viernes por la noche, una mesa para uno. Todo podía esperar. Por primera vez en años, Dylan Carter estaba teniendo un momento de claridad que no implicaba hojas de cálculo ni contratos. Giró el vaso entre sus dedos, observando la ciudad que había ayudado a moldear. Allí estaba el parque que había financiado hace 3 años, el complejo de negocios que revitalizó el centro, el viejo teatro que había salvado de la demolición, su legado en hormigón y acero. Y en algún lugar de ahí abajo, perdido entre los miles de ventanas iluminadas, había dos niñas gemelas llevando una barra de pan a su madre enferma. ¿Podemos pagar después? Nuestra mami está muy enferma en casa. La frase no lo había abandonado. Lo seguía como una sombra por los pasillos del ático, resonando en los espacios vacíos que nunca antes le habían parecido vacíos. Dylan escaneó el apartamento con ojo crítico. Todo allí había sido elegido con precisión quirúrgica, muebles de diseño italiano, obras de arte originales, alfombras importadas, lo mejor que el dinero podía comprar. Cada objeto contaba la historia de un hombre de éxito, pero ninguno contaba la historia de Dylan Carter, el hombre detrás de los negocios, detrás de la fortuna. Había algo extrañamente impersonal en la perfección del ambiente, como un escenario, una foto de revista en lugar de un hogar.
Dylan notó con incómoda claridad la ausencia de los pequeños detalles que hacen que un espacio se sienta vivido. No había libros a medio leer con marcadores, tazas de café olvidadas, ni fotos personales. Incluso el correo estaba perfectamente organizado en una bandeja junto a la puerta, intacto. Se sentó en el sofá que costaba más que un coche de lujo, y que, irónicamente, nunca había recibido visitas. La suavidad de la tela italiana era un contraste chocante con el recuerdo de los vestidos gastados de las gemelas. Pensar en esas niñas le removió una extraña sensación. No era exactamente lástima. Había demasiada dignidad en su forma de comportarse para sentir lástima. Era más bien curiosidad, quizás incluso admiración, por la valentía de pedir ayuda, por la responsabilidad que asumían tan jóvenes, por el vínculo obvio entre ellas. Vínculo, la palabra resonó en su mente como una nota disonante. ¿Cuándo fue la última vez que sintió un vínculo genuino con alguien? No las relaciones transaccionales que dominaban sus días con socios, empleados, amantes ocasionales que se desvanecían antes del desayuno. Una conexión real, desinteresada, como la que había visto entre esos niños, probablemente antes de que se convirtiera en Dylan Carter, el nombre que aparecía en las revistas de negocios y en las listas de multimillonarios. Cuando era solo Dylan, el chico ambicioso de un pueblo pequeño, decidido a demostrar su valía. En aquel entonces, había gente en su vida, personas reales, no contactos en una agenda electrónica o nombres en contratos. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez, Dylan lo cogió. Un mensaje de Mark: encontré información sobre las gemelas. Sophie y Laia Thompson, 8 años, viven en un apartamento en 476 Elm Street. Madre soltera, Clara Thompson, diagnosticada con. Dylan no necesitó leer el resto. Ahora las niñas tenían nombres, Sophie y Laia, y una dirección, una historia que tomaba forma. Volvió a colocar el teléfono sobre la mesa, inquieto. ¿Qué pretendía hacer con esa información? ¿Por qué le importaba? Un simple acto de caridad casual era una cosa: pagar el pan, dejar una propina generosa, hacer donaciones anónimas, pero este interés persistente era diferente. Incómodamente diferente. Se acercó al bar y volvió a llenar su vaso. La bebida le bajó cálida, familiar, sin ofrecer el consuelo habitual. La ciudad seguía allí, brillante e indiferente, separada de él por cristales templados y la altitud. Dylan había pasado años construyendo esa barrera, ladrillo a ladrillo, trato a trato, piso a piso. Ahora, por primera vez, se sentía aprisionado por ella. Miró a su alrededor la inmensidad del apartamento que resonaba con su soledad. Todo era exactamente como lo había planeado. Perfecto, controlado, vacío. Podemos pagar después. Las palabras de las gemelas tenían una humildad que Dylan reconoció de su propio pasado antes del éxito, antes del dinero. Una humildad que había olvidado, enterrada bajo capas de logros y adquisiciones. Esas niñas tenían algo que todo su dinero no podía comprar. Se tenían la una a la otra, y una madre a la que querían tanto que soportaron la vergüenza de pedir. Dylan volvió a la ventana, buscando en el paisaje urbano alguna respuesta a la inquietud que crecía en su pecho. La ciudad, como siempre, permanecía hermosa y distante, como una amante que nunca se entrega por completo. Hace 5 años, regresó a esta ciudad como un conquistador, decidido a dejar su huella. Y lo había hecho, su huella estaba allí en los edificios que construyó, en los negocios que estableció. Pero faltaba algo. Una pieza del rompecabezas que solo ahora se daba cuenta de que había perdido. Quizás el verdadero legado no estaba en edificios o cuentas bancarias. Quizás estaba en conexiones más simples como la confianza entre dos hermanas, la mirada genuina de gratitud, el pequeño gesto de ayudar a extraños. Una risa seca escapó de sus labios. Se estaba volviendo filosófico por una barra de pan. Una sola barra que costaba $3.25. Pero no se trataba del pan, se dio cuenta. Se trataba de la petición, de la vulnerabilidad de necesitar y la valentía de pedir. Se trataba de conexión, de necesidad humana, algo que había olvidado cómo sentir hace mucho tiempo. Dylan terminó su bebida y colocó el vaso en la mesa de café con repentina determinación. Mañana iría al 476 de Elm Street, no para interferir o entrometerse, solo para observar, para entender.
¿Por qué? No podía explicarlo. Quizás porque por primera vez en mucho tiempo sentía algo más allá del aburrimiento controlado que dominaba sus días. O quizás porque había vislumbrado en ese breve encuentro en la tienda de comestibles algo que su imperio de cristal y acero nunca podría proporcionarle. Desde el perfecto ático con vistas a la ciudad que había conquistado, Dylan Carter finalmente se admitió a sí mismo, había construido todo un mundo de cosas, pero ninguna de ellas era su hogar. La tienda de comestibles se veía diferente por la mañana, más concurrida, más real. Dylan se ajustó las gafas de sol y abrió la puerta, haciendo que el timbre tintineara como el día anterior. Esta vez, sin embargo, no llevaba un traje impecable, sino vaqueros y una camisa sencilla. Un intento torpe de parecer ¿qué? ¿Normal? ¿Menos intimidante? Un empleado diferente al del día anterior estaba colocando productos en los estantes. Dylan se acercó al mostrador, intentando parecer casual. Buenos días, saludó. Estuve aquí ayer y vi a dos niñas, gemelas. Compraron una barra de pan. El hombre frunció el ceño, confundido. Lo siento, señor. Empecé mi turno hoy. Ni idea de quién habla. Dylan volvió a intentarlo. Dos niñas pequeñas idénticas, de unos 8 años. Pelo oscuro con trenzas. El dependiente se encogió de hombros. Muchos niños entran y salen. Realmente no me fijo. Dylan le dio las gracias y compró una botella de agua que no necesitaba. La frustración crecía en su interior, una sensación inusual para alguien acostumbrado a respuestas inmediatas. En el mostrador, dudó. El empleado de ayer. ¿A qué hora vuelve? El señor Meyers, no hasta mañana, respondió el hombre, guardando el dinero en la caja registradora. Dylan asintió y se fue, sintiendo el sol de la mañana en su rostro. Tenía una dirección, 476 Elm Street. Pero quería más que eso. Quería contexto, ver el mundo en el que vivían esas niñas antes de simplemente aparecerse allí. Decidió caminar para explorar las calles de la ciudad que había transformado con sus inversiones pero rara vez experimentaba de cerca. Las aceras cambiaron a medida que avanzaba sin un destino fijo. Las fachadas de mármol pulido de las tiendas de lujo dieron paso a hormigón agrietado. Las cafeterías de moda con mesas al aire libre fueron reemplazadas por pequeños restaurantes con menús de plástico en las ventanas. Las calles se hicieron más estrechas, más concurridas. Dylan pasó desapercibido aquí, solo un hombre más caminando una mañana de jueves. Estaba acostumbrado a ser notado, a que le abrieran puertas, a recibir sonrisas practicadas de perfección. La invisibilidad era una sensación extrañamente liberadora. En la esquina, un hombre tocaba el saxofón, con su estuche abierto a sus pies, conteniendo unas pocas monedas esparcidas. La melodía improvisada flotaba en el aire, arrullando la mañana con sus notas melancólicas. Dylan se detuvo a escuchar, dejando que la música se filtrara en lugares que habían estado en silencio dentro de él durante mucho tiempo. Cuando el saxofonista terminó la canción, Dylan colocó un billete de $20 en el estuche. El hombre asintió en agradecimiento sin tener ni idea de quién era su benefactor anónimo. Un gesto puro, sin expectativa de reconocimiento. A diferencia de las sustanciales donaciones que Dylan hacía regularmente a instituciones que ponían su nombre en placas de oro, él siguió caminando sin rumbo fijo, ahora más atento a los detalles de la ciudad que había ayudado a moldear, pero que rara vez había presenciado de verdad. Una florista colocaba cubos de flores en la acera, llenando el aire con dulces fragancias. Un grupo de estudiantes reía a carcajadas frente a un restaurante. Una pareja de ancianos paseaba lentamente, de la mano, completamente absortos el uno en el otro. Esta ciudad bulliciosa, vibrante e imperfecta seguía su curso cada día mientras él la observaba desde lejos, desde arriba, separado por el cristal y el privilegio. Pasó por una escuela primaria, el patio de juegos vacío, indicando que las clases estaban en sesión. ¿Era allí donde estudiaban las gemelas? Se veían niños con uniformes a juego a través de las ventanas de las aulas. Pequeñas figuras absortas en lecciones que darían forma a sus futuros. Dylan nunca había pensado mucho en la educación pública antes. Era solo otra línea en sus impuestos, otro elemento en sus donaciones caritativas anuales. Ahora, sin embargo,
Miró el modesto edificio y vio vidas formándose, oportunidades creándose o negándose. En un pequeño parque cercano, se sentó en un banco, observando a una madre empujar un cochecito mientras hablaba por teléfono. La domesticidad de la escena le golpeó de forma inesperadamente dura. Vidas ordinarias conectadas, interdependientes, tan diferentes de la existencia aislada que se había construido para sí mismo. Sacó su teléfono, revisó los correos electrónicos acumulados, reuniones canceladas sin explicación, contratos pendientes de su firma, decisiones esperando su veredicto. El imperio Carter no se detenía, incluso cuando su fundador decidía dar un paseo no programado por barrios desconocidos. Con unos pocos toques, pospuso las reuniones para la semana siguiente y delegó decisiones a subordinados capaces. ¿Estaba haciendo espacio para qué? Todavía no lo sabía exactamente. Se levantó y siguió caminando, dejando que la intuición lo guiara por calles cada vez más desconocidas. Buscar a dos niños desconocidos en toda una ciudad era absurdo. Lo sabía, pero no podía volver al ático vacío. Todavía no. Dobló una esquina y vio un pequeño parque infantil enclavado entre dos edificios de apartamentos antiguos, columpios, un tobogán, un arenero. Vacío a esta hora del día con los niños en la escuela. La escuela, por supuesto. Las gemelas estarían en la escuela ahora mismo. Dylan se sentó en otro banco, sintiéndose aliviado y decepcionado al mismo tiempo. ¿Qué habría hecho si las hubiera encontrado? ¿Qué habría dicho? Hola, soy el tipo rico que pagó vuestro pan ayer, y ahora os estoy siguiendo. La idea era absurda. Aún así, no podía irse. Un cartel cercano decía LM Street en la esquina. ¿Coincidencia? ¿O su subconsciente lo había llevado allí? Miró los números de los edificios. Estaba cerca. Se dio cuenta de que el complejo de viviendas en 476 LM Street debía ser uno de esos edificios de ladrillo rojo descolorido que bordeaban la calle. Construidos décadas antes del auge inmobiliario que Dylan había ayudado a impulsar, no estaban en ruinas, pero soportaban el peso de los años y el mantenimiento aplazado. Ventanas con cortinas improvisadas, macetas que intentaban añadir vida a pequeños balcones, ropa tendida a secar en tendederos improvisados. Vidas que sucedían, imperfectas, luchadoras, persistentes. Dylan observó a la gente ir y venir, un anciano paseando un perrito, una adolescente con auriculares, un repartidor llevando paquetes, todos parte de un tejido social del que él, en su torre de cristal, se había aislado por completo. Recordó a las gemelas, sus rostros idénticos, la determinación silenciosa en su postura. ¿Podemos pagar después? Nuestra mami está muy enferma en casa. No se trataba solo de una barra de pan, se dio cuenta. Se trataba de conexión, de responsabilidad, de pertenecer a algo más grande que uno mismo, cosas que había olvidado o quizás nunca comprendido realmente en su búsqueda de éxito y control. Mientras se levantaba para continuar su búsqueda improvisada, se sintió más ligero, como si estuviera descendiendo de una torre invisible que había construido a su alrededor. La ciudad que siempre había visto como una colección de propiedades y oportunidades de negocio ahora se revelaba como un organismo vivo y vibrante. No una conquista para ser admirada desde lejos, sino un lugar para ser habitado, experimentado, compartido. Dylan Carter, el hombre que había construido su imperio yendo siempre más alto, descubrió ahora que lo que realmente buscaba podría estar a ras de suelo, en las calles, en los encuentros casuales que había ignorado durante tanto tiempo. Siguió caminando sin un destino claro, pero por primera vez en años, se sintió verdaderamente presente en el mundo que había ayudado a crear. El sol de la tarde comenzaba a declinar cuando Dylan giró en una calle de casas modestas, apartadas de las avenidas principales. Había estado caminando durante horas, deteniéndose solo para un sándwich rápido en un restaurante de la esquina donde nadie lo reconoció. La improbable búsqueda de dos niñas en toda una ciudad se sentía cada vez más absurda. Pero algo le impedía rendirse. Fue entonces cuando escuchó risas, un sonido cristalino y despreocupado que venía de un callejón entre dos edificios antiguos. Dylan aminoró el paso, atraído por la alegría genuina en esas voces infantiles. Se acercó a la entrada del callejón con cautela, sin querer interrumpir lo que estuviera sucediendo. Lo que vio lo dejó helado. Sofía y Laia, las gemelas de la tienda de comestibles, estaban allí de espaldas a él, inclinadas sobre un gran contenedor de metal.
Su pelo oscuro, todavía en trenzas idénticas, pero ahora más desgreñadas, se balanceaba mientras se movían. Llevaban ropa sencilla, gastada por el uso, pero limpia. Encontré otra, exclamó una de ellas, levantando algo que Dylan no pudo identificar. Vamos a ver si hay más, dijo la otra, poniéndose de puntillas para llegar más profundamente al contenedor. Estaban hurgando entre la basura, pero no con desesperación o vergüenza. Lo hacían con la naturalidad e incluso la alegría de los niños en una búsqueda del tesoro, como si no hubiera nada malo o triste en esa actividad. Dylan sintió un nudo en el pecho. El contraste entre la inocencia de las risas y la realidad de lo que hacían era demasiado doloroso para observarlo pasivamente. «Hola», dijo, dando un paso adelante. Las niñas se giraron al instante, asustadas. Sus rostros idénticos registraron primero sorpresa, luego reconocimiento. «Es el señor del pan», susurró una de ellas a su hermana sin apartar los ojos de Dylan. «Ese soy yo», confirmó, intentando sonreír de forma tranquilizadora. Dylan Carter. Las gemelas intercambiaron miradas como si se consultaran sin palabras. «Soy Sophie», dijo finalmente la que parecía un poco más segura. «Esta es mi hermana Laia». «¿Qué buscáis ahí?», preguntó Dylan, manteniendo cierta distancia para no asustarlas. Sophie dudó, pero Laia respondió con la franqueza típica de los niños. «Latas de aluminio. El señor Jenkins de la recicladora paga 5 centavos por cada una». Dylan miró más de cerca y vio una pequeña bolsa de plástico junto a ellas que ya contenía algunas latas aplastadas. No estaban revolviendo basura común, sino buscando específicamente reciclables. «¿Encontráis muchas?», preguntó, genuinamente interesado. «Hoy sí», respondió Laia con emoción. «Detrás del restaurante italiano siempre hay un montón los jueves». Sophie observó a Dylan con más cautela, sopesando sus intenciones. «¿Necesita algo?», preguntó, su voz directa y madura, mucho más allá de sus años. La pregunta, tan directa y adulta de alguien tan joven, tomó a Dylan por sorpresa. ¿Qué diría? ¿Que las había estado buscando? ¿Que no podía dejar de pensar en su petición por una sola barra de pan? En realidad, comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado. Estaba dando un paseo y creí reconocerlas. Las gemelas intercambiaron otra mirada rápida. «¿Vive usted por aquí?», preguntó Sophie, curiosa. «No muy lejos», Dylan evadió los detalles. «¿Recogen latas a menudo?». «3 veces por semana», respondió Sophie con un toque de orgullo. «Es nuestro trabajo». «Un trabajo», repitió Dylan, sorprendido por la elección de la palabra. «Sí», confirmó Laia. «Mami dice que todos tenemos que arrimar el hombro. Recoger latas es nuestra parte». Había una dignidad en esas palabras que conmovió profundamente a Dylan. Niñas tan pequeñas que ya comprendían el concepto de responsabilidad familiar, de contribuir. Un breve silencio se instaló, roto solo por el lejano sonido del tráfico. El sol proyectaba largas sombras en el callejón, indicando que la tarde estaba terminando. «¿Han terminado aquí?», preguntó Dylan finalmente. «Puedo ayudar a cargar las latas, si quieren, y quizás llevarlas a casa después». «Se está haciendo tarde». Esperaba resistencia, sospecha. Después de todo, era un extraño ofreciendo llevar a 2 niños. Pero para su sorpresa, las gemelas se consultaron con otra mirada silenciosa antes de que Sophie respondiera. «Está bien. Ya hemos recogido muchas hoy de todos modos». «Gracias, señor», añadió Laia, recogiendo la bolsa de latas. Su aceptación natural de su oferta lo inquietó. No había la desconfianza que se esperaría, y que sería saludable para niños tratando con extraños. «No deberían aceptar viajes de gente que apenas conocen», dijo, incapaz de contener su preocupación. Sophie se encogió de hombros, un gesto extrañamente adulto en su pequeña figura. «Usted nos ayudó en la tienda, y tiene ojos amables», explicó como si fuera obvio. «Mami dice que podemos confiar en la gente con ojos amables». Dylan sintió que algo se quebraba en su interior. La inocencia de esa lógica, la vulnerabilidad que implicaba. ¿Cuántas personas con ojos amables tenían malas intenciones? «Bueno, gracias», respondió, incapaz de decir más.
Nos vamos. Caminaron lado a lado por la acera, Dylan ralentizando sus largas zancadas para igualar las cortas piernas de las niñas. Laia charlaba alegremente sobre un dibujo en el que estaba trabajando, sobre cómo le gustaba recoger latas porque a veces encontraba cosas interesantes en el camino. Sophie permanecía más callada, pero ocasionalmente añadía detalles a la narración de su hermana. ¿Cómo está vuestra mamá?, preguntó Dylan suavemente, recordando la frase que había oído en la tienda. Mencionaron que estaba enferma. Las gemelas intercambiaron otra mirada rápida antes de que Sophie respondiera. A veces se cansa. Trabaja mucho, pero hoy está mejor, añadió Laia. Sonrió en el desayuno. Algo en la simplicidad de esa respuesta, midiendo la salud de su madre por una sonrisa matutina, conmovió profundamente a Dylan. Giraron en una calle aún más sencilla, bordeada de pequeñas casas a ambos lados. Algunas tenían jardines bien cuidados, otras cercas rotas o coches viejos aparcados fuera. No era exactamente un barrio pobre, se dio cuenta Dylan. Más bien una zona de clase trabajadora donde la gente vivía con lo que tenía. Es esa, señaló Laia hacia una pequeña casa de ladrillo. Era una casa adosada estrecha con un pequeño porche protegido por una barandilla vieja. Algunas macetas de plástico intentaban dar vida al espacio limitado, y cortinas blancas cubrían las pequeñas ventanas. Se acercaron a la verja baja, y Dylan notó detalles que hablaban de cuidado a pesar de la escasez. La entrada limpia, un felpudo gastado sin manchas, una maceta con flores artificiales de colores colgando junto a la puerta. Mami ya debe estar en casa, comentó Sophie, abriendo la verja. Los jueves trabaja el turno de la mañana. Dylan asintió, sintiéndose de repente nervioso. ¿Qué le diría a la madre de las niñas? ¿Cómo explicaría su presencia? Estaba a punto de sugerir que quizás debería dejarlas e irse cuando la puerta principal se abrió. Rachel Bittman apareció en el umbral, su figura delgada enmarcada por la entrada. Tenía el mismo pelo oscuro que sus hijas, recogido en un sencillo moño, vestía ropa modesta, vaqueros y una blusa gris. Su rostro pálido mostraba profundas ojeras, pero se iluminaron al ver a las niñas. Esa luz se desvaneció, reemplazada por algo frío y duro cuando notó a Dylan. Sophie, Laia, adentro ahora, ordenó, su voz cortante como el hielo. Las gemelas dudaron un momento, sintiendo la tensión en el aire. Mami, este es el señor Carter, el hombre que, comenzó Sophie. ¿Sé quién es?, la interrumpió Rachel. ¿Entren de inmediato? Las niñas obedecieron, lanzando miradas confundidas hacia atrás. Laia todavía aferraba la bolsa de latas, ahora olvidada, en su mano. La puerta se cerró tras ellas, dejando a Rachel en el porche, mirando a Dylan con unos ojos que habían perdido todo el calor que habían mostrado a sus hijas segundos antes. ¿Qué quiere de mis hijas?, preguntó sin rodeos, sin molestarse en formalidades. Las encontré recogiendo latas, explicó Dylan, quedándose junto a la verja, consciente de que ese era su territorio. Se estaba haciendo tarde, así que me ofrecí a traerlas a casa. Rachel se cruzó de brazos, su cuerpo delgado tenso como una cuerda de violín a punto de romperse. ¿Y por qué un hombre como usted se interesaría por dos niñas hurgando en la basura? La dureza de su pregunta le golpeó como una bofetada. Las conocí ayer en la tienda de comestibles, respondió. Mencionaron que usted estaba enferma. Solo quería ayudar. Los ojos de Rachel se estrecharon peligrosamente. No estoy enferma, y no necesitamos su ayuda. Parecían preocupadas, insistió Dylan, eligiendo sus palabras con cuidado. Si hay algo que pueda hacer, medicinas, visitas al médico. Los ricos no ayudan a los pobres, señor Carter, interrumpió Rachel, su voz tan fría como una hoja. No sin querer algo a cambio. La franqueza de su declaración le golpeó como un mazazo. Quiso protestar, decir que estaba genuinamente preocupado, que no tenía motivos ulteriores, pero las palabras murieron antes de llegar a sus labios. No es así, logró finalmente. Solo quiero ayudar. Sus hijas son increíbles. ¿Y si están preocupadas por su salud? Mi salud no es asunto suyo, Rachel le cortó. Y mis hijas no son su proyecto de caridad del día. Dylan respiró hondo, intentando un enfoque diferente.
Entiendo su desconfianza, señorita Bittman, pero las niñas dijeron que usted estaba enferma y necesitaba ayuda. Si hay un problema médico, yo podría. El único problema aquí es usted, parado en mi puerta intentando comprar lo que no está a la venta, interrumpió Rachel de nuevo. No necesito a sus médicos elegantes ni su lástima. No es lástima, insistió Dylan. Es humanidad. Una sonrisa amarga apareció en los labios de Rachel. Humanidad, repitió, la palabra sonando a insulto. Es conveniente descubrir la humanidad cuando se tienen millones en el banco y nada más interesante que hacer. Cada palabra fue pronunciada con una frialdad calculada, como si hubiera estado guardando este discurso durante mucho tiempo, esperando la oportunidad de usarlo. Está siendo injusta, dijo Dylan, intentando mantener la compostura. La vida es injusta, señor Carter. Algo que la gente como usted rara vez descubre. Dylan tragó la respuesta defensiva que se formó en su mente. Había algo en la postura de Rachel, no solo ira, sino un dolor profundo, que lo hizo retroceder. Lo siento si di una impresión equivocada, dijo finalmente. Realmente solo quería ayudar después de escuchar que usted estaba enferma. No estoy enferma, respondió Rachel, su voz un poco menos aguda. Mis hijas, a veces exageran. Un resfriado se convierte en neumonía en su imaginación. Fue la primera concesión, el primer momento de vulnerabilidad que permitió. Me alegro de que esté bien, respondió Dylan sinceramente. Rachel lo estudió por un largo momento, como si intentara calibrar sus verdaderas intenciones. Gracias por traer a mis hijas a casa, dijo al fin, su voz todavía fría, pero menos hostil. Pero no vuelva. No necesitamos su dinero ni su humanidad. Dylan asintió, comprendiendo que cualquier insistencia solo empeoraría las cosas. Entendido, dijo simplemente. Disculpe cualquier molestia. Se giró para irse, pero la voz de Rachel lo detuvo una última vez. Señor Carter. Se dio la vuelta, encontrándose con esos ojos oscuros tan parecidos a los de sus hijas, pero sin su inocencia, endurecidos por experiencias que él solo podía imaginar. Los ricos no ayudan a los pobres, repitió con una finalidad que no dejaba lugar a discusión. Solo los usan y los tiran cuando se cansan de jugar al Salvador. Sin esperar respuesta, Rachel entró y cerró la puerta con firmeza, dejando a Dylan solo en el crepúsculo que comenzaba a envolver la tranquila calle. Él permaneció allí un momento, absorbiendo el impacto de esas palabras hirientes. Una parte de él quería discutir, defenderse, demostrar que ella estaba equivocada, pero otra parte, más honesta, se preguntaba si había algo de verdad en su acusación. Después de todo, ¿qué lo había traído hasta aquí? ¿Preocupación genuina, o una forma elaborada de sentirse mejor consigo mismo? ¿Dónde estaba la línea entre ayudar y entrometerse, entre compasión y condescendencia? Con esas preguntas pesando en su mente, Dylan comenzó a caminar de regreso hacia el centro de la ciudad. Con cada paso que lo alejaba de la pequeña casa de ladrillo, se sentía más fuera de lugar en su propio mundo, como si hubiera despertado de un largo y cómodo sueño a una realidad más compleja, más inquietante. Las luces de la ciudad se encendían, puntos brillantes contra el cielo que oscurecía. En algún lugar más adelante estaba el edificio donde vivía. Su torre aislada que dominaba todo y no se conectaba con nada, y por primera vez, la idea de regresar allí no le trajo el habitual consuelo de la soledad. Las palabras de Rachel lo siguieron de vuelta, no como una acusación, sino como un espejo que reflejaba algo que nunca había examinado realmente. La noche fue larga para Dylan. Las palabras de Rachel Bittman, los ricos no ayudan a los pobres, resonaban una y otra vez en su mente como un estribillo ineludible. Acostado en la cama Kinsey que rara vez le proporcionaba un sueño tranquilo, miraba al techo, reviviendo su encuentro, la frialdad en sus ojos, la sospecha inmediata, el rechazo automático de cualquier ayuda. Y las niñas, Sofía y Laia, hurgando entre la basura como si fuera un juego, recogiendo latas con la dignidad de quienes cumplen una misión importante. Niños que deberían estar jugando en parques, no trabajando para complementar los ingresos familiares. A las 5 de la mañana, Dylan se dio por vencido en su intento de dormir. Tomó una ducha larga, se vistió de forma sencilla vaqueros, camiseta, zapatillas y salió antes de que el sol estuviera completamente arriba. El supermercado abierto las 24 horas estaba casi vacío a esa hora.
Dylan empujó un carrito por los pasillos, deteniéndose a considerar cada artículo con un cuidado que nunca antes había prestado a sus propias compras. ¿Qué necesitaría una familia como los Bitman? ¿Qué sería útil sin parecer condescendiente? ¿Qué ayudaría sin ofender el orgullo de Rachel? Llenó el carrito con comestibles básicos, arroz, frijoles, pasta, salsa de tomate, harina, azúcar, aceite, frutas frescas, algunos dulces que pensó que les gustarían a las gemelas, productos de limpieza, material escolar, un botiquín bien equipado, vitaminas. En la sección de farmacia, dudó. Rachel había negado estar enferma, pero las ojeras bajo sus ojos, su piel pálida, sugerían lo contrario. Añadió analgésicos, jarabe para la tos, remedios para el estómago. Mejor tenerlos y no necesitarlos. En la caja, el cajero somnoliento apenas lo miró mientras registraba los artículos. Dylan pagó en efectivo, evitando la tarjeta de crédito que lo identificaría inmediatamente como alguien que no necesitaba contar cada centavo. Afuera, el cielo se aclaraba lentamente. Dylan acomodó las compras en un coche alquilado, otra elección deliberada para parecer común, no ostentoso. Condujo despacio hacia la casa de los Bitman, aparcando a una distancia discreta. El barrio aún dormía. Solo un gato merodeaba por los tejados, observando al intruso con recelo. Dylan llevó las bolsas con cuidado hasta la pequeña casa de ladrillo. A la tenue luz de la mañana, parecía aún más modesta. Una grieta en la pared lateral, un escalón suelto en el porche, una canaleta obstruida, pequeños problemas que costarían una fortuna en mano de obra, insignificantes para alguien con los recursos de Dylan. Colocó las bolsas suavemente en el umbral, dispuestas para que no se cayeran ni bloquearan la puerta. Encima de la pila, un sencillo sobre blanco sin adornos. Dentro, una nota manuscrita: si necesita algo, estoy en el Hotel Breeze. Dylan Carter. Nada más. Ningún mensaje elaborado sobre caridad o lástima. Ningún intento de justificar el gesto. Solo un nombre y un lugar. Una posibilidad, no una imposición. Miró las bolsas una última vez, inseguro de si estaba cruzando alguna línea invisible de dignidad que Rachel había trazado. Pero luego recordó a las gemelas, sus pequeñas manos hurgando entre la basura, sus sonrisas genuinas a pesar de todo. Algunas líneas quizás necesitaban ser cruzadas. Se alejó rápidamente, sin mirar atrás, sin esperar a ver su reacción. Este no era un gesto que exigiera testigos o agradecimientos. Era simplemente algo que se sintió impulsado a hacer, como responder a una llamada que no se había dado cuenta de que estaba escuchando. Rachel Bitman se despertó con la alarma. Las 6:30, como cada día. 15 minutos antes que las gemelas, tiempo suficiente para preparar el desayuno antes de dejarlas en casa de la vecina para poder ir a trabajar. Se frotó los ojos cansados. El persistente dolor de cabeza seguía allí, como lo había estado durante meses. Pero hoy, se sentía ligeramente menos severo. Quizás finalmente estaba mejorando. Se puso una bata gastada sobre el camisón, se calzó las zapatillas y fue a la cocina. Puso agua a hervir, calculando mentalmente cuánto café quedaba, probablemente suficiente para 2 días más. Luego tendría que elegir entre café o leche para las niñas. El presupuesto no permitía ambos. Miró por la ventana de la cocina el cielo matutino. Otro día, otra batalla. 8 horas de pie detrás de un mostrador de tienda. Luego 4 horas limpiando una oficina en el centro. Si todo salía bien, podría estar en casa a las 9 de la noche, a tiempo para arropar a las gemelas. Estaba a punto de abrir la puerta principal para ver el tiempo cuando vio unas formas a través del cristal esmerilado, algo en el porche. Su corazón se aceleró instintivamente, las notificaciones de desalojo a veces llegaban así, dejadas subrepticiamente al amanecer para evitar confrontaciones. Abrió la puerta lentamente, preparándose para lo peor. Bolsas, varias de ellas, cuidadosamente dispuestas. A través del plástico, pudo ver comestibles, productos de limpieza, incluso lo que parecía un botiquín, y encima, un sobre blanco. Rachel miró arriba y abajo por la calle vacía, buscando a quien las había dejado. Pero sabía, incluso antes de abrir el sobre, quién lo había hecho: el hombre del día anterior, Dylan Carter. Cogió la nota,
leyendo el sencillo mensaje. Sin exigencias, sin tono condescendiente, solo información de dónde encontrarlo si quería. Su primer instinto fue rechazarlo todo, empujar las bolsas, dejarlas en la acera para que cualquiera las recogiera. El orgullo era a menudo lo único que no podían quitarle. Pero luego pensó en las gemelas, en la lucha constante por mantener comida en la mesa, en la medicina para el dolor de cabeza que se le había terminado la semana pasada, que no podía permitirse reemplazar hasta el próximo cheque. Con un suspiro profundo, Rachel comenzó a meter las bolsas una por una. Había más de lo que había pensado inicialmente, comida suficiente para semanas. Material escolar que las niñas necesitaban, pero que ella había pospuesto comprar. Medicinas, exactamente el tipo que ella solía usar. En la última bolsa, algo inesperado, 2 pequeños ositos de peluche idénticos, de color marrón, con lazos azules alrededor del cuello. Regalos para Sofía y Laia, cuidadosamente elegidos para que no pelearan por diseños diferentes. Rachel se sentó en la silla de la cocina, rodeada de las bolsas, con la nota todavía en la mano. Las lágrimas amenazaban con formarse, pero las contuvo como había aprendido a hacer durante años. Era fácil rechazar la ayuda cuando venía con condiciones, expectativas, humillación. Era más difícil cuando aparecía en silencio, respetando su dignidad sin público que aplaudiera al benefactor. «Mami», la voz adormilada de Sophie llegó desde el pasillo. «¿Qué es todo esto?» Rachel se guardó rápidamente la nota en el bolsillo de su bata. «Solo algunas cosas que necesitábamos», respondió vagamente. «Vamos a guardarlas antes del desayuno». «Vale». Mientras guardaban los artículos en los armarios casi vacíos, Rachel pensó en la nota escondida en su bolsillo. No la tiraría, ni la usaría. Todavía no. No mientras pudiera valerse por sí misma, pero la guardaría como una llave de emergencia, sin estar segura de necesitarla, pero consciente de que algún día podría. Hotel Breeze, murmuró para sí misma mientras las gemelas discutían emocionadas sobre sus nuevos ositos de peluche. Una dirección ahora memorizada, aunque nunca planeara usarla. Pasaron 3 días desde que Rachel encontró las bolsas en su puerta. 3 días en los que intentó ignorar el persistente dolor de cabeza que ahora se extendía por todo su cuerpo, pesando sobre sus músculos como plomo. 3 días fingiendo que estaba bien, que era solo fatiga y que pasaría con una buena noche de sueño, algo que nunca conseguía realmente. En la mañana del 4.º día, Rachel se despertó temblando. La alarma ni siquiera había sonado, pero algo andaba mal. Muy mal. La habitación daba vueltas cuando intentó sentarse. Su piel, normalmente pálida, ardía como si estuviera en llamas. «Solo necesito una ducha», murmuró, apoyándose en la pared para ponerse de pie. «Solo necesito refrescarme». Pero sus rodillas cedieron antes de llegar al pasillo. El sordo golpe de su cuerpo contra el suelo resonó por la pequeña casa. Sophie fue la primera en despertar, siempre alerta. A sus 8 años, había aprendido a dormir con un oído abierto a cualquier perturbación. Saltó de la cama que compartía con Laia y corrió al pasillo, encontrando a su madre en el suelo, intentando levantarse. «Mami», gritó, corriendo a ayudarla. «¿Qué pasó?» Nada, Rachel intentó sonreír, pero el esfuerzo se convirtió en una mueca de dolor. «Solo me tropecé». «Ayúdame a levantarme, cariño». Sophie lo intentó, pero Rachel era demasiado pesada para sus delgados brazos. Laia apareció somnolienta en la puerta del dormitorio, frotándose los ojos. «¿Está mami enferma?», preguntó, su pequeña voz llena de miedo. «No», insistió Rachel, aunque su cuerpo traicionaba sus palabras. «Solo estoy un poco mareada». «Si me ayudáis a volver a la cama», las gemelas se colocaron a cada lado, sus pequeños cuerpos esforzándose por levantar a su madre. Lograron arrastrarla de vuelta a la cama donde se desplomó agotada. Sophie tocó la frente de su madre y rápidamente retiró la mano, alarmada por el calor. «Estás ardiendo, mami». «Es fiebre». «Solo un poco», murmuró Rachel, con los ojos pesados. «Ide a prepararos, la señora Jenkins». «No nos vamos hoy», declaró Sophie con una firmeza que no dejaba lugar a debate. «Vamos a cuidarte». Rachel quiso protestar, pero las palabras se enredaron en su mente febril.
Sus ojos se cerraron contra su voluntad. Mami, la voz de Laia tembló. Mami, despierta. Solo está durmiendo, tranquilizó Sofía a su hermana, aunque ella misma no estaba segura. Vamos a buscar agua fría y paños como ella hace cuando nosotras estamos enfermas. Las gemelas trabajaron juntas con la eficiencia que nace de la necesidad. Llenaron un recipiente con agua fría del grifo, encontraron paños limpios en el cajón de la cocina y volvieron a la habitación, colocando compresas en la frente ardiente de su madre y cambiándolas cada vez que se calentaban. El día transcurrió. La fiebre de Rachel no cedió. Alrededor del mediodía, comenzó a murmurar palabras incoherentes, su cuerpo alternando entre escalofríos violentos y sudoración profusa. Está empeorando, dijo Laia, con lágrimas brillando en sus ojos. Tengo miedo, Sofie. Sofie también tenía miedo, pero era la mayor por 7 minutos, y como su mamá siempre les recordaba, necesitaba ser fuerte. Pensó en lo que Rachel haría en esta situación, ¿llamar a un médico? No podían permitírselo. ¿Vecinos? La mayoría trabajaba durante el día. Entonces recordó la nota, la que su madre pensaba que no conocían, pero Sofía la había visto escondida en el cajón de la cocina junto a su pequeña caja de fondos de emergencia. Voy a buscar ayuda, decidió, poniéndose de pie. Quédate con ella. Sigue cambiándole los paños. Yo buscaré a alguien. ¿A quién?, preguntó Laia, sosteniendo la mano febril de su madre. Al señor del pan. Al que trajo los ositos de peluche. Mami dijo que no le habláramos, los ojos de Laia se abrieron. Mami está muy enferma, respondió Sofie, dirigiéndose ya a la cocina. Y él tiene ojos amables, ¿recuerdas? Encontró la tarjeta exactamente donde esperaba, la cogió y se la guardó en el bolsillo. Dudó un momento, preguntándose si debía cambiarse el pijama, pero la urgencia se impuso. Vuelvo enseguida, le prometió a su hermana. Cierra la puerta con llave y solo abre para mí. El sol del mediodía era implacable cuando Sofie salió. La tarjeta decía Hotel Breeze. Nunca había estado allí, pero sabía dónde estaba en el centro, cerca de ese edificio alto de cristal. No estaba muy lejos, pero para unas piernas de 8 años, bien podría haber sido un viaje al otro lado del mundo. Aún así, comenzó a caminar, corriendo al principio, luego a toda velocidad, el miedo alimentando su determinación. La gente miraba con curiosidad a una niña en pijama corriendo sola, pero nadie la detuvo. Nadie preguntó si necesitaba ayuda. Sofía ignoró las miradas, concentrada en avanzar. Su respiración ardía, sus pies descalzos le dolían en las calientes aceras. Pero no disminuyó la velocidad. Mami necesitaba ayuda. Nada más importaba. Dylan estaba en el vestíbulo del Hotel Breeze, a punto de dirigirse a una reunión, cuando notó un revuelo cerca de la puerta giratoria. Los empleados se habían reunido, susurrando y señalando a alguien o algo que acababa de entrar. Fue entonces cuando la vio, Sofie, todavía en pijama, el pelo desordenado, los pies sucios, la cara enrojecida por las lágrimas y el sudor. Parecía perdida y desesperada en la lujosa zona de recepción. Sofie, Dylan cruzó el vestíbulo a zancadas, arrodillándose frente a ella. ¿Qué pasó? ¿Dónde está tu hermana? Mami, Sofie jadeó entre sollozos. Mami está muy mal. El miedo en los ojos de la niña era palpable, crudo. Dylan sintió que se le encogía el pecho. ¿Está en casa? ¿Laia está con ella? Sofía sintió, incapaz de hablar más. Le tendió la tarjeta arrugada a Dylan como si eso explicara su presencia y su audacia al buscarlo. Vamos, dijo, levantándola en brazos sin dudar. Mi coche está fuera. Ignorando las miradas curiosas de otros huéspedes, Dylan llevó a Sofía al estacionamiento. La colocó suavemente en el asiento del pasajero, abrochándole el cinturón de seguridad. Todo va a salir bien, prometió, intentando sonar más seguro de lo que se sentía. Vamos a buscar a tu mamá ahora mismo. El viaje en coche hasta la casa de los Bitman nunca se le había hecho tan largo. Sofía le dio indicaciones en frases cortas y entrecortadas entre sollozos. Su preocupación por su madre era tan tangible que Dylan casi podía tocarla en el reducido espacio del coche.
Cuando llegaron, Laia estaba en la puerta, saltando de un pie a otro con ansiedad al ver el coche. Corrió hacia ellos antes de que Dylan siquiera apagara el motor. No se despierta bien, sollozó Laia, aferrándose a la mano de Dylan tan pronto como éste salió. Intenta hablar, pero no tiene sentido. Dylan siguió a las gemelas al interior de su modesta casa. El contraste entre el lujo del hotel y este sencillo lugar nunca fue tan marcado y tan irrelevante. En el pequeño dormitorio, Rachel yacía en la cama, cubierta a pesar del calor, su cuerpo temblaba visiblemente. Paños húmedos y tibios salpicaban alrededor de su cabeza. Su rostro, normalmente pálido, estaba sonrojado y cubierto de sudor. Rachel, llamó Dylan suavemente, acercándose. ¿Puedes oírme? Sus ojos se abrieron brevemente, desenfocados. Las niñas, murmuró. Cuídate. Están bien, la tranquilizó, tocándole la frente. El calor que irradiaba de ella era alarmante. Estoy aquí para ayudar. Te voy a llevar al hospital. Una débil protesta murió en los labios de Rachel mientras otra ola de escalofríos recorría su cuerpo. Dylan no perdió más tiempo. Con cuidado, la envolvió en las sábanas y la levantó en sus brazos. Coged vuestros ositos de peluche, les dijo a las gemelas, que miraban con miedo. Y cualquier otra cosa que queráis traer. Podríamos estar fuera un tiempo. Mientras las niñas corrían a recoger sus pertenencias, Dylan llevó a Rachel al coche, acomodándola suavemente en el asiento trasero. Su cuerpo se sentía demasiado ligero, se dio cuenta con tristeza, como si se hubiera estado consumiendo durante algún tiempo. Sophie y Laia regresaron rápidamente, cada una con una pequeña mochila y agarrando sus ositos de peluche contra el pecho. Entrad, instruyó Dylan. Abrochaos el cinturón. De camino al hospital, hizo varias llamadas, activando contactos para asegurar que no habría esperas ni trámites burocráticos a su llegada. El nombre Carter abría puertas, y por una vez, Dylan se sintió genuinamente agradecido por ese poder. Cuando llegaron a urgencias, un equipo ya los esperaba. Rachel fue rápidamente trasladada a una camilla y llevada al interior, dejando a Dylan con dos niñas pequeñas asustadas que se aferraban a sus piernas. ¿A dónde llevan a mami?, preguntó Laia, con lágrimas rodando por sus mejillas. A cuidarla, explicó Dylan, arrodillándose a su altura. Los médicos la van a mejorar. ¿Va a morir?, preguntó Sophie en un susurro, llevando el peso de un miedo profundo y familiar. No, respondió Dylan con firmeza. No lo hará, lo prometo. Una promesa que no tenía derecho a hacer, pero que se sintió obligado a ofrecer. Las gemelas lo miraron con esa mezcla de desconfianza y esperanza que solo los niños pueden expresar, queriendo creer, pero ya aprendiendo que los adultos no siempre pueden cumplir sus promesas. Fueron llevadas a una sala de espera, más tranquila que la zona principal, pero aún así pública. Dylan se sentó en uno de los sofás de vinilo azul, las gemelas se acomodaron inmediatamente a cada lado de él, como si tuvieran miedo de separarse. Tengo hambre, murmuró Laia. Después de casi una hora de espera silenciosa, Dylan se dio cuenta de que en medio de la emergencia, nadie había pensado en la comida. ¿Qué hora era? Ya eran las 3. Probablemente no habían comido. Vamos a buscar algo de comer, dijo, poniéndose de pie. Luego podemos preguntar por vuestra mamá. En la cafetería del hospital, las gemelas comieron en silencio, sus ojos ocasionalmente se dirigían a Dylan como si tuvieran miedo de que él también desapareciera. Hoy habéis sido muy valientes, intentó distraerlas. Especialmente tú, Sophie, al venir a buscarme sola. Mami dice que tenemos que ser valientes, respondió ella, jugando con su pajita. Pero tenía miedo. Ser valiente no significa no tener miedo, dijo Dylan. Significa hacer lo que hay que hacer incluso cuando se tiene miedo. Las niñas lo pensaron, asintiendo lentamente. Cuando regresaron a la sala de espera, un médico los estaba esperando. Señor Carter, preguntó, extendiendo la mano. ¿Doctor? Mercer. Estoy a cargo de la señorita Bittman. ¿Cómo está ella?, preguntó Dylan de inmediato. El doctor echó un breve vistazo a las gemelas antes de responder, eligiendo sus palabras con cuidado. Tiene una infección bacteriana grave,
probablemente derivada de una gripe común. Su fiebre es muy alta, pero hemos comenzado con antibióticos potentes. La mantendremos hospitalizada para observación. ¿Podemos verla?, preguntó Laia, su voz pequeña pero esperanzada. El médico sonrió amablemente. Todavía no, cariño. Tu mamá está durmiendo ahora por la medicación. Quizás mañana cuando esté más estable. Se va a poner bien, insistió Sophie, sus ojos fijos en el médico como si buscara cualquier señal de mentira. Creemos que sí, respondió honestamente. Es joven, y aunque está bastante débil, parece una persona fuerte. Las gemelas absorbieron esto con la resignación de los niños que han aprendido que no todo sale como quieren. ¿Dónde nos quedaremos?, preguntó Sophie, mirando a Dylan con ojos ansiosos. La pregunta lo tomó por sorpresa. No lo había considerado, pero una cosa era segura, no las dejaría solas. Nos quedaremos aquí, respondió con firmeza. Esperaremos aquí en el hospital hasta que podamos ver a vuestra mamá. ¿Y tú?, Laia miró a Dylan. ¿Te vas a ir? La vulnerabilidad en esa simple pregunta golpeó a Dylan como un puñetazo. ¿Cuántas veces estas niñas habían sido abandonadas? ¿Cuántos adultos en los que confiaban habían desaparecido? No, respondió, sorprendiéndose a sí mismo con la certeza de su voz. No me voy a ir a ningún lado. Me quedaré con vosotras. Las idénticas expresiones de alivio en los rostros de las niñas casi le rompieron el corazón. Las siguientes horas transcurrieron lentamente. El tráfico en el hospital disminuyó a medida que caía la noche. Las gemelas, agotadas por los acontecimientos del día, se quedaron dormidas en el sofá de la sala de espera, usando las chaquetas que Dylan encontró como mantas improvisadas. Laia se quedó profundamente dormida, abrazando su osito de peluche. Sophie luchó contra el sueño, sus ojos pesados se abrían ocasionalmente para comprobar si Dylan seguía allí. «Duérmete», le susurró suavemente. «No me voy a ir a ningún lado». Ella asintió somnolienta y finalmente cedió, su respiración volviéndose profunda y constante. Dylan las observó a ambas, sintiendo una mezcla de admiración y tristeza. Tan jóvenes para cargar con tales preocupaciones, tan pequeñas para conocer ya el miedo al abandono. Periódicamente, iba a la estación de enfermeras para preguntar por Rachel. «¿Estable?», le decían. «Su fiebre está bajando. Está descansando». Alrededor de la medianoche, una enfermera se le acercó, una mujer mayor con un aire maternal pero eficiente. «Señor Carter». «La señorita Bittman está despierta». Preguntó por sus hijas. Dylan miró a las gemelas durmiendo. Acaban de quedarse dormidas. No quiero despertarlas. La enfermera asintió comprensiva. Es mejor dejarlas descansar, pero dudó. La señorita Bittman también preguntó por usted. Dylan sintió una chispa de sorpresa. ¿Por mí? Sí. Parecía preocupada por si usted seguía aquí con las niñas. Lanzando una última mirada a Sophie y Laia, confirmando que estaban cómodas, siguió a la enfermera. La habitación de Rachel estaba en silencio, salvo por el pitido rítmico de los monitores. Luces suaves iluminaban su rostro, todavía pálido, pero ya no febril. Vías intravenosas administraban líquidos y medicamentos a su delgado brazo. Cuando Dylan entró, sus ojos se abrieron lentamente. Se enfocaron en él con una claridad que antes faltaba. La niebla de la fiebre alta se había disipado. Las niñas, fue lo primero que salió de sus labios secos. Están durmiendo en la sala de espera, respondió Dylan, deteniéndose a una distancia respetuosa. Están bien. Preocupadas por ti, pero bien. Rachel asintió ligeramente, pareciendo aliviada. Luego la preocupación volvió a sus facciones. Podrías haberte ido, dijo, su voz débil pero firme. Ya hiciste más que suficiente. No podía dejarlas solas, respondió simplemente. Rachel lo estudió por un largo momento, como si intentara resolver un rompecabezas complejo. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué haces esto? Una pregunta sencilla. Pero Dylan sabía que conllevaba el peso de años de decepciones y abandonos.
Porque nadie debería pasar por esto solo, dijo sinceramente. Y porque tus hijas son increíbles. Y porque, hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Porque a veces la gente solo necesita que alguien se quede. Rachel cerró brevemente los ojos, como si esas palabras fueran demasiado para procesar en su estado debilitado. No puedo quedarme aquí, murmuró. No puedo pagar. No tengo seguro que cubra. No te preocupes por eso ahora, interrumpió Dylan suavemente. Solo descansa. Yo me encargaré de las niñas. Una promesa simple y directa. Sin grandes declaraciones ni ofertas elaboradas, solo la seguridad de que, por este momento, no estaba sola. Rachel lo miró fijamente, como si buscara deshonestidad o motivos ocultos. Solo encontró sinceridad. Gracias, susurró finalmente, su voz apenas audible. Descansa, repitió Dylan. Yo cuidaré de las niñas. Estaremos aquí cuando despiertes. Ella asintió, con los ojos ya cerrándose, el agotamiento y la medicación tirándola de nuevo al sueño que necesitaba desesperadamente. Dylan salió en silencio, regresando a la sala de espera donde las gemelas dormían. Se sentó en el sofá junto a ellas, preparándose para una larga noche. Un miembro del personal del hospital le ofreció una manta y una almohada, que él aceptó con un silencioso asentimiento de gratitud. Mientras se acomodaba para lo que sabía que sería una noche incómoda, Dylan reflexionó sobre cómo la vida podía cambiar en un instante. Hace una semana, no conocía a Rachel Bittman ni a sus hijas. No tenía idea de que estas tres vidas interconectadas existían, luchando por salir adelante en un mundo a menudo hostil. Ahora estaba aquí, en la sala de espera de un hospital, velando por dos niñas pequeñas que confiaban en él lo suficiente como para dormir a su lado, atado a una promesa que hizo a una mujer que hasta hace poco lo veía con recelo y resentimiento. La vida era extraña, impredecible. Las gemelas se removieron en sueños, Sophie murmurando algo ininteligible. Dylan les ajustó la manta con más suavidad de la que nunca se creyó capaz. No sabía qué pasaría mañana o al día siguiente, o cuando Rachel se recuperara. No sabía cómo explicaría sus días fuera del trabajo o qué repercusiones podría haber. No sabía si Rachel aceptaría su ayuda una vez que estuviera lo suficientemente fuerte como para rechazarla de nuevo. Solo sabía que por ahora, estaba exactamente donde tenía que estar. Por primera vez, alguien simplemente se quedaba. El hospital tenía sus propios ritmos, Dylan pronto lo descubrió. La prisa organizada de las mañanas cuando los médicos hacían sus rondas, la relativa calma de las tardes cuando los visitantes llenaban los pasillos con voces susurrantes y pasos cuidadosos, la peculiar quietud de las noches rotas solo por los murmullos de las enfermeras y el constante pitido de los monitores. Después de 3 días, Rachel fue trasladada a una habitación normal. Su cuerpo respondía bien a los antibióticos. La fiebre, finalmente bajo control, aunque la debilidad persistía. Los médicos mencionaron que la darían de alta pronto si seguía mejorando. Dylan estableció una rutina. Por las mañanas, se encargaba de los asuntos de negocios más urgentes por teléfono o correo electrónico, dando instrucciones precisas a sus asistentes. Temprano por la tarde, llegaba al hospital con algo en la mano, un libro para las gemelas, un sencillo ramo de flores para la habitación de Rachel, o comida mejor que la de la cafetería. Las niñas lo esperaban con una anticipación creciente, apostadas junto a la puerta o en la ventana que daba al pasillo, alertas a cualquier señal de su llegada. Dylan, gritaba Laia inevitablemente al verlo, corriendo hacia él, toda la reserva inicial olvidada. Sophie mantenía un poco más de compostura, esperando que entrara antes de abrazarlo. Pero abrazarlo sí lo hacía, su pequeño cuerpo presionándose contra él en un gesto de confianza recién descubierta. Rachel observaba estas interacciones desde su cama, su expresión cuidadosamente neutral. Al principio, había tensión en sus ojos, como si esperara que todo resultara ser un engaño. Pero a medida que pasaban los días, esa tensión cedía a algo más difícil de nombrar, no del todo confianza, pero quizás una suspensión temporal de la desconfianza. Un día, Dylan trajo un juego de mesa, algo lo suficientemente sencillo para niñas de 8 años. Nunca he jugado a esto, admitió Sophie, examinando las coloridas piezas. Yo os enseñaré, ofreció Dylan, sentándose en el pequeño espacio a los pies de la cama de Rachel. No es difícil.
Las gemelas se acomodaron junto a su madre, quien se movió ligeramente para darles espacio, reprimiendo una pequeña mueca de dolor, aunque no lo suficientemente rápido como para escapar a la atención de Dylan. «¿Deberíamos jugar en la mesa?», sugirió él, preocupado. «Así tienes más espacio para descansar». «Estoy bien», respondió Rachel. Su primera contribución voluntaria a la conversación desde que llegó. «Me gustaría ver el juego también». Esa simple frase, una admisión de que quería participar, incluso como espectadora, se sintió como una pequeña victoria. Dylan ofreció una breve sonrisa y comenzó a explicar las reglas. El juego progresó con las risas de las gemelas y los comentarios ocasionales de Rachel, generalmente ayudando a sus hijas con estrategias o recordándoles reglas que acababan de aprender. Era casi una escena familiar normal, si no fuera por el entorno hospitalario y la complicada historia que los había llevado allí. En algún momento, cuando Sophie animó por un movimiento particularmente bueno, Dylan pilló a Rachel observándolo. No a las gemelas, sino a él. No había hostilidad en su mirada, solo una especie de evaluación silenciosa. Cuando sus ojos se encontraron, ella no apartó la vista inmediatamente, como habría hecho días antes. Mantuvo su mirada durante unos segundos, luego volvió al juego. Un leve, casi imperceptible, asentimiento, el único reconocimiento del momento que habían compartido. Al día siguiente, Dylan trajo libros, uno para cada gemela, cuidadosamente seleccionados después de notar sus intereses. Para Laia, un colorido volumen de cuentos de hadas reimaginados con ilustraciones vibrantes; para Sophie, más reservada y reflexiva, una historia sobre una niña que descubre un mundo secreto en su ático. «¿Cómo supiste que me gustaría esto?», preguntó Sophie, hojeando las páginas con genuina admiración. Dylan sonrió. «Me recuerdas un poco al personaje principal, observadora, curiosa». Sophie absorbió el cumplido con una pequeña sonrisa orgullosa. «Gracias», dijo Rachel cuando las niñas estaban absortas en los libros, su voz baja, casi vacilante, como si todavía estuviera probando la sensación de gratitud. «De nada», respondió Dylan simplemente, sin hacer un gran alarde del momento. Los días siguieron su curso. Las visitas de Dylan se convirtieron en parte de la rutina de la habitación 312. Las enfermeras lo saludaban por su nombre. Algunas incluso le guardaban la silla más cómoda cuando sabían que venía. Una tarde trajo su ordenador portátil, y a petición de las gemelas, les mostró fotos de lugares que había visitado, montañas nevadas, playas de arena blanca, ciudades antiguas con arquitectura de cuento de hadas. «¿Podemos ir allí algún día?», preguntó Laia, señalando una foto de delfines saltando en aguas turquesas. La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de implicaciones. Era un nosotros que incluía a Dylan. Era esperanza para un futuro más allá del hospital. «Quizás», respondió Dylan con cautela, consciente de la mirada de Rachel. «El mundo está lleno de lugares increíbles para ver». Más tarde ese día, después de que las gemelas se fueran con un voluntario del hospital a buscar un helado, Rachel rompió el cómodo silencio que se había instalado entre ellos. «No tienes que responder a sus preguntas sobre el futuro», dijo, su voz con más resignación que amargura. «Son niñas. No entienden cómo funcionan las cosas». Dylan consideró sus palabras antes de responder. «¿Y cómo funcionan las cosas, Rachel?». Ella desvió la mirada hacia la ventana, donde la luz de la tarde proyectaba patrones en el suelo de linóleo. «La gente ayuda cuando les conviene. Luego siguen con sus vidas». La simplicidad de esa declaración, la calma certeza de alguien que conoce el dolor del abandono, hirió profundamente a Dylan. «No siempre», dijo. Rachel no discutió, pero su silencio hablaba volúmenes de escepticismo. Cuando las gemelas regresaron, trayendo un helado extra para Dylan, elegimos chocolate porque a todo el mundo le gusta el chocolate, la conversación quedó pendiente. En la víspera de su alta, Dylan llegó antes de lo habitual. Encontró a Rachel sentada en el borde de la cama, intentando doblar la poca ropa que habían traído de casa. «Déjame ayudarte», ofreció, adelantándose para recoger una de las pequeñas camisetas de Laia. Sorprendentemente, Rachel no protestó. Simplemente se hizo a un lado, haciéndole un hueco para sentarse. Doblaron la ropa juntos en silencio mientras las gemelas coloreaban libros de actividades que una enfermera les había dado. «Gracias», dijo Rachel en voz baja después de unos minutos.
No solo por esto. Por todo, gesticuló vagamente, como si intentara abarcar todo, el hospital, el cuidado de las niñas, estar constantemente allí. De nada, dijo Dylan, comprendiendo todo lo que quedaba sin decir. Cuando estaba a punto de irse esa noche, Rachel hizo algo inesperado. Extendió la mano y tocó brevemente su brazo, el contacto físico más directo que ella había iniciado nunca. Hasta mañana, dijo, no como una pregunta, pero tampoco del todo como una afirmación. Había una vulnerabilidad disimulada, una invitación vacilante. Hasta mañana, confirmó Dylan. De camino al hotel, se dio cuenta de que sonreía sin razón aparente. Algo estaba cambiando lenta y silenciosamente, como placas tectónicas moviéndose imperceptiblemente bajo la superficie de la Tierra. Se estaban formando lazos, invisibles pero innegables, entre dos personas que el destino había colocado en mundos separados, y entre un hombre solitario y dos niñas pequeñas que, sin saberlo, estaban llenando un vacío que él no había sabido que existía. El día del alta de Rachel llegó con un sol inesperadamente fuerte para esa época del año. Dylan aparcó frente al hospital exactamente a las 10 de la mañana, según lo acordado. En el asiento trasero de su coche había 2 sillas de seguridad para niños que había comprado la noche anterior. En la habitación 312, encontró a las gemelas listas, con mochilas al hombro, sus ositos de peluche firmemente agarrados en sus pequeñas manos. Rachel estaba sentada en el borde de la cama, vestida con su propia ropa en lugar de la bata de hospital, unos vaqueros sencillos y una blusa azul descolorida. Se veía más delgada que antes, notó Dylan. La ropa un poco holgada en su figura. ¿Todo listo?, preguntó, intentando mantener un tono ligero. Rachel asintió, visiblemente incómoda. No por dolor físico, se dio cuenta Dylan, sino por la situación, la dependencia, la necesidad de aceptar ayuda. Las niñas están muy emocionadas de volver a casa, respondió, eludiendo una respuesta directa. Una enfermera apareció con una silla de ruedas, un procedimiento estándar para los altas hospitalarias. Rachel la miró como si fuera un insulto personal. No la necesito, dijo, intentando ponerse de pie sola. Mamá, interrumpió Sophie con una seriedad que parecía demasiado grande para su pequeño rostro. El médico dijo, aún necesitas descansar. Dylan observó el intercambio entre madre e hija, la reticencia en Rachel, la preocupación en Sophie. Era casi como si sus roles se hubieran invertido, la niña cuidando al adulto. Está bien, Rachel finalmente concedió, bajando a la silla de ruedas con evidente disgusto. La salida del hospital fue tranquila. Aunque las gemelas estaban emocionadas, parecían sentir la tensión de Rachel y se quedaron inusualmente calladas. Dylan las guió al estacionamiento, ayudando a Rachel a sentarse en el asiento delantero del pasajero mientras instalaba a las niñas en sus nuevas sillas de seguridad. ¿Estas sillas son nuevas?, preguntó Sophie, siempre observadora. Lo son, respondió Dylan simplemente, ajustándole el cinturón de seguridad. ¿Para nosotras?, persistió ella. Dylan sonrió. ¿Para quién más serían? El viaje de regreso a la casa de los Bitman estuvo mayormente lleno de la voz emocionada de Laia, señalando todo lo que veía por la ventana, como si redescubriera el mundo después de estar confinada en el hospital. Rachel permaneció en silencio, mirando el paisaje que pasaba, ocasionalmente cerrando los ojos cuando el coche se sacudía. Cuando llegaron, Dylan notó que Rachel dudaba. Su casa, antes un refugio, ahora presentaba un desafío físico, escaleras que subir, comidas que cocinar, responsabilidades que retomar. Te ayudaré a instalarte, ofreció en un tono casual, como si fuera lo más natural. Rachel no respondió de inmediato, su mirada fija en la pequeña estructura de ladrillo. Está bien, dijo finalmente, y Dylan comprendió cuánto le costaba ese simple acuerdo. Las gemelas salieron corriendo, ansiosas por ver su casa de nuevo. Dylan ofreció su brazo a Rachel para ayudarla a subir los escalones de la entrada. Después de un momento de vacilación, ella aceptó. Su tacto fue ligero, solo lo suficiente para mantener el equilibrio, pero Dylan sintió el peso simbólico del gesto. La casa estaba exactamente como la habían dejado días antes, pequeña, modesta, pero impecablemente limpia y organizada. Las bolsas de comestibles que Dylan había traído antes de la hospitalización de Rachel todavía eran parcialmente visibles en el armario de la cocina.
Le prepararé algo de comer, decidió Dylan, dirigiéndose a la cocina. Naturalmente, Rachel lo siguió, apoyándose ligeramente en los muebles mientras se movía. No tienes por qué hacerlo, dijo, pero sin su firmeza habitual. Lo sé, respondió él, abriendo ya la nevera para ver qué había disponible. Pero quiero hacerlo. Las gemelas entraron en la cocina, ya habían dejado sus mochilas en algún otro lugar de la casa. Había algo reconfortante en la facilidad con la que reanudaron su rutina, como si los días en el hospital hubieran sido solo una breve interrupción. «Puedo ayudar», ofreció Sophie, acercándose a Dylan. «Yo también», añadió Laia, sin querer quedarse fuera. «Claro», sonrió Dylan. «Sophie, ¿podrías coger los platos?» Laia, los tenedores y cuchillos. Observando a sus hijas tomar tareas con entusiasmo, Rachel se sentó en la pequeña mesa de la cocina. Algo en su expresión, una mezcla de gratitud y aprensión, dejaba claro que estaba presenciando algo tanto precioso como peligroso. El almuerzo fue sencillo, sándwiches, sopa caliente, algo de fruta. Comieron juntos, las gemelas manteniendo la conversación animada con historias del hospital, enfermeras amables y helado de la cafetería. Después de la comida, Dylan insistió en que Rachel descansara. Ella no se opuso demasiado. La fatiga del viaje a casa y el estrés emocional eran evidentes. Las gemelas, por su parte, estaban demasiado emocionadas, mostrando a Dylan cada rincón de la casa, sus juguetes favoritos, libros, fotos pegadas en las paredes de su dormitorio. Cuando el sol comenzó a ponerse, Dylan preparó una cena ligera. Llamó a las niñas para que volvieran a poner la mesa, creando una sensación de normalidad y rutina. Rachel reapareció, con un aspecto un poco más descansado. Había algo diferente en su comportamiento, una quietud resuelta, como si hubiera tomado una decisión durante su siesta. Después de la cena, mientras las gemelas iban a cepillarse los dientes y prepararse para la cama, Rachel y Dylan se quedaron solos en la pequeña sala de estar. El silencio entre ellos ya no era tan incómodo como en los primeros días, pero aún tenía un peso indefinido. «No entiendo», dijo Rachel finalmente, su voz baja, casi para sí misma. «¿Por qué sigues viniendo aquí?» No era exactamente una pregunta, pero Dylan sintió que merecía una respuesta. «Porque quiero ayudar», dijo simplemente. Rachel negó ligeramente con la cabeza. «Nadie ayuda sin una razón». Había una triste certeza en sus palabras, claramente nacida de experiencias dolorosas. «¿Cuál sería mi razón, entonces?», preguntó Dylan suavemente. Rachel levantó los ojos para encontrarse con los suyos directamente. «Eso es lo que estoy tratando de averiguar». Otro silencio descendió, más pesado que el anterior. Dylan no intentó llenarlo, respetando el proceso de Rachel. «Solía trabajar en una mansión», dijo bruscamente, su voz sorprendentemente firme, antes de que nacieran las niñas. «Ama de llaves, cocinera, lo que necesitaran». La familia era rica, poderosa. El hijo menor hizo una pausa, respirando profundamente. «Cuando me quedé embarazada, me despidieron. Sin previo aviso, sin referencias, nada. Me echaron, como basura que pudiera manchar su reputación». Dylan permaneció inmóvil, consciente del privilegio que era escuchar esta historia, consciente de cuánto le costaba a Rachel compartirla. «Intenté demandar», me amenazaron. «Abogados, intimidación». Una sonrisa amarga curvó sus labios. «Aprendí rápidamente cómo funciona el mundo. Desde entonces, he aprendido a sobrevivir sola». La última palabra llevaba tanto peso, tantas historias no contadas. ¿Sola? Incluso con 2 hijas que criar, sola contra un sistema que favorecía a los poderosos, sola en su desconfianza hacia cualquier ayuda ofrecida. «Y luego apareces tú», continuó, estudiando la reacción de Dylan. «Rico, generoso, interesado en las niñas. Y me pregunto, ¿qué quieres a cambio?». La franqueza de su pregunta era cruda, dolorosa, pero también liberadora. Todo estaba finalmente sobre la mesa. «No vine aquí a salvarte, Rachel», respondió Dylan después de un momento. «No estoy aquí para ser un héroe o para sentirme mejor conmigo mismo». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras.
Solo quiero estar cerca si me dejas. Sin expectativas, sin ataduras. Rachel lo estudió por un largo momento, como si pudiera descifrar verdades ocultas por la intensidad de su mirada. Las niñas te aprecian, dijo finalmente. Yo las aprecio, respondió Dylan sinceramente. Son niñas extraordinarias. El sonido de las gemelas regresando del baño rompió el momento. Laia llegó corriendo, ya en pijama, el pelo húmedo de haberse lavado. ¿Nos cuentas un cuento?, le preguntó a Dylan con la naturalidad de alguien que ya consideraba su presencia un hecho. Rachel contempló la escena, la esperanza en los rostros de sus hijas, la gentileza con la que Dylan respondía. Su expresión se suavizó casi imperceptiblemente. Solo uno, accedió, sorprendiendo a todos, incluso a sí misma. Luego a la cama. Mientras Dylan seguía a las niñas a su dormitorio, sintió la mirada de Rachel tras él. Ya no había la hostilidad inicial, ni la desconfianza cortante, solo una observación cautelosa, pero con una ligera apertura, como una puerta que, tras años cerrada, finalmente se entreabre para dejar pasar un poco de luz. El vestíbulo del Hotel Breeze estaba en silencio cuando Dylan llegó. El portero nocturno asintió discretamente mientras cruzaba el vestíbulo hacia el ascensor privado que conducía directamente al ático. En algún momento de las últimas semanas, había dejado de registrar esos pequeños gestos de deferencia que siempre habían puntuado su vida. El ascensor subió silenciosamente, los números iluminados marcando el ascenso, 5, 6, 7. Cada piso lo alejaba más del mundo de abajo, del modesto apartamento que acababa de dejar a Rachel y a las gemelas. Cuando las puertas se abrieron al amplio ático, Dylan dudó antes de salir. Por un momento fugaz, casi imperceptible, se sintió como un visitante en su propio dominio. El ático era impresionante para cualquier estándar, espacioso, elegante, minimalista sin ser frío. Grandes ventanales panorámicos enmarcaban la ciudad nocturna, sus luces centelleando como estrellas artificiales. Una obra de arte viviente, en constante movimiento. Dylan se acercó al bar, se sirvió un whisky, luego se detuvo, vaso en mano, absorbiendo el silencio. No el mismo silencio que había encontrado en la casa de Rachel después de que las gemelas se acostaran. Allí, el silencio se sentía vivo, pequeños ruidos en la vieja casa, la suave respiración de los niños dormidos, el ocasional crujido de la madera, un silencio habitado. Aquí, el silencio era diferente, perfecto, fabricado, aislado del mundo por el diseño arquitectónico y el privilegio financiero. Recorrió las habitaciones lentamente, como si las viera realmente por primera vez. La sala de estar con su sofá italiano que nunca acogía una reunión de amigos. La cocina gourmet donde rara vez cocinaba. El dormitorio principal con su cama king size, impecablemente hecha por el personal del hotel cada mañana, se usara o no. Deteniéndose ante una de las ventanas, Dylan contempló la vista por la que pagaba una pequeña fortuna. La ciudad se extendía abajo, su forma definida por carreteras iluminadas y edificios relucientes. A lo lejos, casi fuera de la vista, se encontraba el barrio donde vivían Rachel y las gemelas. Demasiado pequeño para distinguirlo desde esta altura, el contraste no podía ser más claro. Aquí, en lo alto, estaba todo lo que el dinero podía comprar. Abajo, una familia luchaba por pagar las facturas, por comprar pan, por sobrevivir con dignidad. Recordó las palabras de Rachel: cuando me quedé embarazada, me despidieron, me echaron. ¿Cuántas veces en sus años de negocios había visto historias similares, empleados despedidos por ser inconvenientes, personas tratadas como piezas reemplazables en una máquina más grande? ¿Cuántas veces había desviado la mirada, aceptando tales prácticas como simplemente el funcionamiento del mundo? Dylan se hundió en el sofá, con el whisky aún intacto en la mano. Inesperadamente, recordó la voz de Laia pidiendo un cuento para dormir, sus ojos grandes y confiados fijos en él. Recordó a Sophie corrigiendo a su hermana sobre algún detalle, siempre atenta, siempre protectora a pesar de su edad. Recordó la expresión de Rachel mientras los miraba juntos, cautelosa, evaluadora, pero ya no hostil. Una suave risa escapó de sus labios, resonando extrañamente en el espacio vacío. ¡Qué ironía! Él, Dylan Carter, cuyas decisiones impactaban mercados enteros, cuyo nombre abría puertas, cuya fortuna podía comprar casi cualquier cosa, buscando aceptación de una familia que apenas podía pagar sus facturas.
Tomó un sorbo de whisky, sintiendo como el líquido ámbar le quemaba suavemente la garganta. Nunca tuve una familia, murmuró al vacío. Solo aprendí a vivir en lo alto, solo. Pronunciadas en voz alta por primera vez, las palabras tenían un peso sorprendente. Era cierto. Se dio cuenta de que, huérfano criado por tutores distantes y internados, había aprendido temprano a depender solo de sí mismo, a ver las relaciones como transacciones, a mantener la distancia emocional como estrategia de supervivencia. Su vida adulta solo reforzó esas lecciones. En los negocios, su reputación como negociador implacable era casi legendaria. Incluso sus pocos amigos solo conocían al Dylan público, controlado y exitoso. Rara vez se permitía ser vulnerable. Y ahora se sentía atraído por una familia que no le ofrecía nada más que a sí mismos, ni conexiones útiles, ni ventaja estratégica, ni beneficios tangibles. Solo dos niñas con sonrisas fáciles y una mujer cuya desconfianza había sido forjada por la dureza de la vida. Se levantó, volviendo a la ventana. Esta vez intentó imaginar la vista desde el pequeño apartamento de Rachel. ¿Cómo sería mirar estos rascacielos distantes? Cada luz representando a alguien con más recursos, más oportunidades, más seguridad. Una extraña sensación se formó en su pecho. No exactamente culpa, sino una especie de comprensión tardía. Durante años creyó que la altura lo protegía, que la distancia era sinónimo de poder. Ahora empezaba a darse cuenta de que también significaba aislamiento. El ático, que siempre había sido su refugio, de repente se sentía demasiado grande, demasiado vacío. Le faltaba algo esencial, el sonido de pequeños pasos corriendo por el pasillo, risas espontáneas, incluso la tensión de conversaciones difíciles. Le faltaba vida. Dylan terminó su bebida y colocó el vaso en la mesa de café. Mañana volvería. Traería algo para cenar. Quizás ayudaría a las gemelas con alguna tarea. Quizás Rachel le dejaría quedarse un poco más. Quizás con el tiempo podría demostrar que no todos los ricos abandonaban a la gente cuando se volvían inconvenientes. Era un comienzo modesto, sin grandes promesas ni declaraciones dramáticas, solo una decisión tranquila de seguir apareciendo, de seguir estando allí. Se dirigió al dormitorio, desabrochándose la camisa mientras caminaba. El silencio lo siguió, como siempre. Pero por primera vez en mucho tiempo, no estaba en paz con él. Por primera vez, el silencio se sentía menos como un lujo y más como una ausencia. En la cama quínsice, acostado solo bajo el techo alto, Dylan permaneció despierto durante mucho tiempo. Sus pensamientos vagaban por la ciudad, descendiendo del lujoso hotel al pequeño apartamento donde dormían 3 personas, una familia unida por lazos que ninguna cantidad de dinero podría comprar. El resplandor digital del reloj de cabecera marcaba el lento paso de las horas, las 2 de la mañana, las 3. Finalmente, las luces de la ciudad comenzaron a apagarse, una por una. Dylan observó ese lento oscurecimiento, pensando como las luces más importantes las que se esconden en pequeñas casas, en sonrisas genuinas, en gestos de confianza ganados con esfuerzo no podían verse desde su privilegiado punto de vista. Finalmente cerró los ojos, dejando que el silencio del ático lo envolviera. Mañana volvería a bajar. Mañana, por unas horas, cambiaría todo este lujo silencioso por el caótico ruido de un pequeño apartamento donde, por primera vez en muchos años, no se sentía solo. Pasó una semana desde el regreso de Rachel a casa del hospital. Dylan mantuvo su palabra, pasando a diario con comestibles o comidas preparadas, ayudando con pequeñas tareas domésticas y pasando tiempo con las gemelas. La tensión inicial había cedido a una rutina casi cómoda, aunque todavía había momentos de vacilación por ambas partes. Esa mañana de sábado, Dylan llegó antes de lo habitual. Llevaba solo una delgada carpeta bajo el brazo en lugar de sus habituales bolsas de la compra. Rachel notó la diferencia inmediatamente cuando abrió la puerta. «Buenos días», saludó, con una sutil formalidad en su tono que antes no estaba. «Buenos días», respondió Rachel, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. Su mirada se posó brevemente en la carpeta, pero no preguntó por ella. Las gemelas todavía dormían, aprovechando la libertad del fin de semana. La casa estaba en silencio, bañada por la suave luz de la mañana que se filtraba a través de las finas cortinas. «¿Café?», ofreció Rachel, dirigiéndose a la cocina.
Su movilidad había mejorado mucho, aunque todavía se movía con cuidado. Gracias, aceptó Dylan, siguiéndola. La pequeña cocina, con su suelo gastado pero impecable limpieza, se había convertido en el escenario de muchas conversaciones cautelosas en las últimas semanas. Era donde Rachel se sentía más cómoda, su dominio, su lugar. Mientras ella preparaba café en la vieja máquina, Dylan se sentó en la mesa redonda, colocando la carpeta con cuidado a su lado. El silencio entre ellos no era incómodo, pero contenía cierta expectativa. «Tienes mejor aspecto», observó, notando sus movimientos más fluidos. «Así es», asintió ella, sirviendo 2 tazas de café. La medicina ayudó. Era una charla superficial segura, pero ambos sabían que él no había venido tan temprano, con una carpeta en la mano, solo para eso. Rachel se sentó frente a él, las manos alrededor de su taza de café como buscando calor. Sus ojos finalmente se posaron en la carpeta. «Tienes algo que decirme», afirmó, no como una pregunta. Dylan asintió, tomando un sorbo de café antes de responder. «Hay un puesto vacante en la lavandería del Hotel Breeze», dijo directamente. «Fijo, seguro, con beneficios de salud». Hizo una pausa, midiendo su reacción. «No es caridad, es tu elección». Rachel se quedó inmóvil, con los ojos fijos en la taza de café. Dylan casi podía ver la batalla en su rostro, desconfianza contra necesidad, orgullo contra pragmatismo. «¿Por qué?», preguntó finalmente, levantando la vista. «Porque mereces un nuevo comienzo», respondió él simplemente. «Porque estás cualificada. Porque necesitas estabilidad». Rachel negó ligeramente con la cabeza, no en señal de rechazo, sino como si intentara ordenar sus pensamientos. «Usted es dueño del hotel», dijo sin acusación, solo afirmando un hecho. «La gente hablará». «Soy uno de los inversores», corrigió Dylan suavemente. «No estoy involucrado en las operaciones diarias. La decisión de contratación la tomaría Margaret, la gerente de recursos humanos. Necesita a alguien fiable y eficiente». Rachel se levantó abruptamente, dirigiéndose a la ventana de la cocina. Afuera, el pequeño patio trasero se bañaba en el sol de la mañana. Se quedó allí un momento, de espaldas a Dylan. «Ya tengo 2 trabajos», dijo distante. «La tienda y el trabajo de limpieza en la oficina». «Lo sé. Apenas veo a las niñas». «Eso también lo sé». Rachel se giró lentamente, su expresión una compleja mezcla de emociones. «¿Cuánto paga?», preguntó, práctica, con los pies en la tierra. Dylan nombró una cantidad justa y competitiva, no tan alta como para parecer caridad disfrazada. Vio los ojos de Rachel haciendo cálculos rápidos, reorganizando mentalmente presupuestos y posibilidades. El sonido de pequeños pasos interrumpió el momento. Sophie apareció en la puerta de la cocina, todavía en pijama, el pelo revuelto, los ojos somnolientos pero vigilantes. «Buenos días», dijo, mirando entre los adultos, captando de inmediato la atmósfera seria. «Buenos días, cariño», respondió Rachel, su tono suavizándose automáticamente. «¿Hambre?». Sophie asintió, pero su mirada permaneció en Dylan y la carpeta sobre la mesa. Siempre observadora, no se le escapaba nada. «¿Qué pasa?», preguntó directamente. Rachel dudó, mirando de su hija a Dylan, y luego de nuevo a Sophie. «El señor Carter me está ofreciendo un trabajo», dijo honestamente. «¿En el hotel?». Los ojos de Sophie se abrieron ligeramente. «¿Vamos a vivir en el hotel?». Una breve sonrisa asomó a los labios de Rachel. «No, cariño. Yo trabajaría allí en la lavandería». Antes de que Sophie pudiera responder, Laia apareció detrás de ella, frotándose los ojos somnolientos. «Dylan», exclamó, su rostro se iluminó inmediatamente. Sin la reserva que tenía su hermana, corrió a abrazarlo. Dylan aceptó el abrazo con una sonrisa. Notando la expresión de Rachel, ya no parecía desconfiada, solo cautelosa con un toque de algo cercano al afecto. «Vamos a desayunar», decidió Rachel, volviéndose hacia la estufa. «Luego hablaremos más». El desayuno fue animado, las gemelas compartiendo sueños elaborados y haciendo planes para el día.
Dylan se unió a la conversación, respondiendo a sus preguntas, riendo con sus historias. Pero notó que Rachel estaba distante, perdida en consideraciones silenciosas. Más tarde, cuando las niñas salieron al pequeño patio trasero a jugar, Rachel finalmente habló. Si acepto, sería posible. Dudó como si las palabras le costaran un esfuerzo físico. ¿Sería posible obtener un adelanto? Solo una parte del primer cheque. Por supuesto, respondió Dylan con naturalidad, comprendiendo lo difícil que era para ella pedirlo. Puedo arreglarlo hoy mismo. Rachel asintió, mirando por la ventana a las gemelas jugando. Sophie estaba preparando algún juego mientras Laia saltaba emocionada a su alrededor. Acepto, dijo con firmeza, las palabras saliendo fuertes a pesar de la evidente batalla interna. Se volvió hacia Dylan. Estoy cansada de solo sobrevivir. Quiero vivir con dignidad. La sencillez de esa declaración llevaba el peso de años de lucha, decisiones difíciles, orgullo doblegado pero nunca roto. ¿Cuándo puedo empezar?, preguntó, con la decisión tomada, aportando una nueva determinación a su postura. El lunes, respondió Dylan, sacando documentos de su carpeta. Aquí están los detalles, turno de 8 a 4, de lunes a viernes. Rachel tomó los papeles, sus ojos escaneando rápidamente. Eso significa, hizo los cálculos, puedo recoger a las niñas de la escuela todos los días. Sí, confirmó Dylan, notando cómo ese detalle parecía más importante que cualquier otro beneficio. Permaneció en silencio un momento, absorbiendo la realidad de este cambio que estaba a punto de abrazar. Luego, inesperadamente, le tendió la mano por encima de la mesa. Gracias, dijo simplemente. Dylan le estrechó la mano, sintiendo las durezas en sus dedos, las marcas de años de trabajo duro. De nada. Las semanas siguientes trajeron cambios sutiles pero significativos. Rachel se adaptó rápidamente a su nuevo trabajo, su eficiencia natural impresionó incluso a los compañeros más experimentados. Las gemelas parecían más ligeras, sabiendo que su madre estaría allí al final de cada jornada escolar. Dylan mantuvo una distancia respetuosa, visitando solo los sábados, trayendo pequeños regalos para las niñas, hablando con Rachel sobre asuntos cotidianos. Nunca mencionó el trabajo durante esas visitas, ni el hecho de que su influencia la había ayudado a avanzar rápidamente en la estructura de la lavandería. 2 meses después de empezar, en una tarde de sábado particularmente calurosa, Rachel lo saludó con una mirada diferente, una mezcla de orgullo y ansiedad. Encontré un lugar, anunció sin preámbulos tan pronto como las gemelas salieron a jugar. Un apartamento, pequeño pero con 2 habitaciones. Dylan sintió una sonrisa genuina formándose en sus labios. Eso es genial, respondió sinceramente. Está en un edificio decente, continuó ella, las palabras saliendo atropelladas como si las hubiera ensayado, cerca de la escuela de las niñas. Logré ahorrar para el depósito con los sueldos de estos 2 meses. Había un brillo en sus ojos que Dylan nunca había visto antes, una esperanza sencilla, un orgullo genuino, la alegría simple de un logro bien merecido. ¿Cuándo te mudas?, preguntó. El próximo fin de semana, respondió ella. Luego, después de una vacilación apenas perceptible, si no es mucha molestia, podríamos necesitar ayuda con algunas cosas. Era lo más parecido a una petición directa que ella le había hecho nunca, y Dylan comprendió la importancia de ese pequeño acto de confianza. Por supuesto, dijo simplemente. Cuenta conmigo. El día de la mudanza amaneció brillante y prometedor. Dylan llegó temprano, encontrando a las gemelas emocionadas y a Rachel organizando las últimas cajas. La pequeña casa, que nunca tuvo muchas pertenencias, parecía extrañamente vacía. No tenemos mucho, señaló Rachel al ver su mirada. No había vergüenza en su voz. Solo aceptación. Facilita la mudanza, respondió él con naturalidad. Trabajaron juntos, llevando cajas y sus pocos muebles al pequeño camión de alquiler. Las gemelas ayudaron con los artículos más ligeros, corriendo emocionadas entre la casa y el vehículo. Había una ligereza en el aire, la promesa de un nuevo comienzo, haciendo que incluso las tareas más difíciles se sintieran más fáciles. El nuevo apartamento estaba en el 3er piso de un edificio modesto pero bien cuidado. El viejo ascensor solo cabía para 2 personas a la vez,
convirtiendo el proceso de descarga en una pequeña aventura logística que hacía reír a las gemelas con cada viaje. Cuando la última caja fue finalmente colocada en la sala de estar, Rachel hizo una pausa para asimilarlo todo. El apartamento era pequeño, una sala de estar compacta, zona de cocina, 2 dormitorios diminutos, un baño sencillo. Las paredes necesitaban una nueva capa de pintura. El suelo laminado mostraba desgaste en algunos puntos, pero la luz entraba generosamente por las ventanas, y desde el pequeño balcón se podía ver un trozo de cielo azul. Las gemelas correteaban explorando, sus voces resonando en las paredes aún vacías, llenando inmediatamente el espacio de vida. Dylan se quedó junto a la entrada, dándole espacio a Rachel para que experimentara el momento. La observó pasar la mano por la encimera de la cocina, probar la solidez de un estante, abrir y cerrar la puerta del dormitorio, pequeños gestos de alguien que reclama su territorio. «Puedo montar algunas cosas antes de irme», ofreció cuando ella regresó a la sala de estar. Durante las siguientes horas, Dylan montó una sencilla estantería, arregló una bisagra suelta en un armario de la cocina, colgó cortinas en los dormitorios. Trabajó en silencio, respondiendo a las preguntas ocasionales de las gemelas, que observaban fascinadas, aprendiendo los nombres de las herramientas, ofreciendo su ayuda infantil. Para cuando el sol se ponía, bañando la sala de estar con luz dorada, la transformación era evidente. No se trataba solo de las tareas físicas. Había algo más sutil en juego. El apartamento vacío se estaba convirtiendo en un hogar. Los ositos de peluche de las gemelas ahora ocupaban un lugar de honor en la pequeña estantería de la sala. Los libros de Rachel, pocos pero muy queridos, alineaban otra. Una sencilla foto enmarcada de las gemelas descansaba sobre la mesa. Dylan recogió sus herramientas, sintiendo que era el momento de irse. Este era su logro, su momento, su espacio. «Creo que eso es todo por ahora», dijo, dirigiéndose hacia la puerta. Rachel lo acompañó hasta la salida mientras las gemelas seguían desempacando emocionadas sus tesoros infantiles, conchas de alguna excursión, piedras de colores, dibujos cuidadosamente guardados. El pasillo exterior estaba en silencio. Solo una radio distante de un apartamento vecino rompía la quietud. «No sabes cuánto significa esto para nosotros», dijo Rachel, su voz baja pero resuelta, gesticulando a su alrededor como si indicara no solo el apartamento, sino todo, el trabajo, la ayuda, la presencia constante. Dylan sonrió, sin dar respuesta verbal, sintiendo que cualquier palabra disminuiría el momento. Simplemente asintió, reconociendo el peso de su declaración. Por un momento, se quedó allí, mirando más allá de Rachel hacia el apartamento. Las gemelas habían regresado a la sala de estar, desempacando una caja de pequeños tesoros infantiles. Rachel también se volvió a mirar, viendo la misma escena. Era solo un comienzo, lo sabía Dylan. Todavía quedaban muchos desafíos por delante, muchas necesidades insatisfechas, mucha historia que superar. Pero en ese momento, al verlas crear un hogar, se sintió seguro de haber contribuido a algo valioso, no con dinero ni poder, sino con presencia y respeto. Con un último adiós, se dio la vuelta y caminó por el pasillo, dejándolas en su primera noche en el nuevo lugar. Sus pasos resonaron en el suelo de baldosas, cada uno alejándolo físicamente, pero de alguna manera acercándolo a esa pequeña familia que, sin darse cuenta, había comenzado a llenar los rincones vacíos de su propia vida. El otoño había llegado, pintando los árboles de la ciudad en tonos rojos y dorados. Las mañanas traían esa peculiar niebla, pronto disipada por el sol, dejando el aire fresco y puro. Dylan se levantaba temprano.